Las prisiones de hoy en día no son básicamente hoteles, desde la megaprisión de El Salvador hasta la peor prisión francesa. Estas son las 15 prisiones más estrictas del mundo. Número 15. La megaprisión de El Salvador. Una de las prisiones más nuevas que ofrece el mundo, esta megaprisión ha sido exhibida por el presidente de El Salvador, a pesar de que ofrece a los reclusos menos espacio personal que el que se suele conceder al ganado. Esta nueva megaprisión está situada en las remotas llanuras del volcán Las Chichés, en El Salvador, y se dice que está equipada para albergar a 40.000 presos y que está deliberadamente diseñada para estar superpoblada. Eso, dicen, forma parte del castigo. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación, pero han caído en saco roto. Como promete el presidente de El Salvador, los pandilleros pagarán por sus crímenes siendo enviados a este centro durante décadas. Si este lugar llegara a alcanzar su capacidad, batirá récords por su deliberado hacinamiento. Cada recluso tendría menos de 6 pies cuadrados y medio de espacio de celda asignado. Esto es menos de la mitad del espacio mínimo requerido para el transporte de ganado según la legislación europea. Se han planteado preguntas sobre la viabilidad de gestionar tantos presos en un mismo espacio. El líder autoritario del país quiere crear esta cárcel monstruosa en medio de la nada y apretujar a todos los cuerpos posibles en su interior. Su ofensiva contra la delincuencia ha resultado en 60.000 detenidos en solo un año. Hay acusaciones de abusos contra los derechos humanos en todo el país, incluso antes de que se aplique plenamente la política de hacinamiento. Este lugar pretende ser la prisión más dura del mundo desde el principio. Número 14. Alcatraz. La formidable presencia de la Penitenciaría Federal de Alcatraz en la bahía de San Francisco está profundamente arraigada en la leyenda y la historia de Estados Unidos. Esta icónica prisión ha sido retratada en más películas que cualquier otra y ha sido la inspiración detrás de numerosos y elaborados intentos de fuga. Alcatraz era una prisión de máxima seguridad ubicada en la isla de Alcatraz, y era conocida por su reputación implacable y la dificultad de escapar, como deberían ser todas las prisiones. Además, el tramo de agua que rodeaba la isla era extremadamente peligroso, lo que resultaba en que algunos de los fugitivos que lograban llegar tan lejos se ahogaran antes de poder alcanzar tierra firme. Otros prisioneros también intentaron escapar de la prisión, buscando la libertad que anhelaban. Desafortunadamente, algunos de ellos encontraron un trágico destino al ser víctimas de disparos mortales durante sus intentos de fuga. Aún así, muchos más fueron capturados y devueltos a la prisión, frustrando sus esperanzas de escapar. Además de estos incidentes, es importante destacar que Alcatraz fue el hogar de algunos de los delincuentes más infames y notorios del siglo XX. Entre ellos se encuentran los renombrados Al Capone, Machine Gun Kelly y Robert Stroud, quien recibió el sobrenombre de El Hombre Pájaro de Alcatraz. Estos nombres se quedaron grabados en la historia de la isla y contribuyeron a la reputación temible de Alcatraz como una de las prisiones más seguras y de máxima seguridad. Número 13. Prisión Diyarbakir. Las prisiones de Turquía han sido objeto de críticas por sus terribles condiciones y las acusaciones de tortura. Esta prisión en concreto ha sido objeto de una investigación a raíz de las acusaciones vertidas por un recluso en las que afirmaba que había sido torturado por los guardias por escribir una nota a otro preso. Los guardias de la prisión se enteraron de la nota y entonces sacaron a este preso de la habitación del dormitorio, llevándolo a otra habitación que se conoce con el nombre de El Acuario. Ahora, por extraño que parezca, no parece que sea tan fácil observar los tejemanejes de este acuario en particular como su nombre podría dar a entender. Y de hecho, aunque hay una cámara de vigilancia en la sala, su visión está algo obstruida por un cartel o una pancarta de algún tipo, lo que permite las actividades desagradables para las que parece que los guardias de la prisión utilizan ese espacio. El preso en cuestión fue llevado al acuario y golpeado duramente durante casi 3/4 de hora. Durante la paliza, se cree que los guardias le torturaron golpeándole las plantas de los pies con una porra. Sufrió heridas terribles e incluso contó a su familia lo sucedido. El suceso daría lugar a una investigación judicial
y la prisión parece haber intentado encubrir la agresión, haciendo incluso que los médicos de la prisión redactaran un informe en el que se afirmaba que no hubo golpes si en una prisión se producen torturas u otros malos tratos. Esto contradice las leyes internacionales de derechos humanos y blanco de 10, las leyes internas del país también, aunque algunos países parecen jugar un poco rápido y suelto con tales cosas. Número 12. Prisión de Bang Kwang, Tailandia. Otro aspirante a la peor prisión del mundo es esta prisión central de Bang Kwang, en Tailandia. El lugar es notorio por sus pésimas condiciones que provocaron la muerte o la locura de la mayoría de su población. Infame por ser una de las prisiones más duras del mundo, Bang Kwang está situada en las afueras de Bangkok y se construiría entre 1927 y 1931. Fue diseñada para albergar a los peores delincuentes condenados a cadena perpetua o que esperaban su ejecución hasta una fecha tan reciente como 2013. Los reclusos pasaban los 3 primeros meses de su estancia encadenados con grilletes. Los que se enfrentaban a una condena a muerte pasaban allí toda su estancia, todo ello antes de enfrentarse a un pelotón de fusilamiento o a la muerte por inyección letal. El sistema dentro de la propia prisión depende de la capacidad del preso para pagar lujos como más de una comida al día. Ahora, de hecho, esta jerarquía permite a los reclusos ricos contratar literalmente a sirvientes dentro de la prisión que luego podrían ellos mismos ganar dinero para comprar más comida. Este lugar ha llegado a los medios de comunicación a través de representaciones de prisiones ficticias que se basaban en Bang Kwang. Y muchos turistas occidentales que se han encontrado en el lado equivocado de la ley también han descubierto de primera mano cómo son las condiciones en esta notoria prisión. Pero si insisten en delinquir, ¿qué pueden esperar? Número 11. Prisión del Condado de Maricopa, Arizona. ¿Qué podemos encontrar en el país más rico? ¿Quizás cárceles y edificios reales? ¡Ja! Aquí nos encontramos en Arizona, que forma parte de Estados Unidos. Sí, esa Arizona. Se trata de un extenso desierto donde las autoridades de este hermoso estado adquirieron algunas tiendas militares en 1993. La mejor idea que se les ocurrió fue utilizarlas para construir un campo de prisioneros extremadamente económico, improvisado e increíblemente cuestionable en medio del desierto de Arizona. Ahora bien, ¿por qué diablos no? ¿A quién le importan los derechos humanos o algo tan aburrido como eso? Desde luego no al sheriff Joe Arpelo, que tuvo esta brillante idea en primer lugar. Las tiendas se instalaron junto a la actual cárcel del condado de Maricopa, en Phoenix. La propia cárcel ya estaba a rebosar, y Arpelo había decidido que eso tampoco le importaba lo más mínimo. La financiación de la ampliación de la cárcel con tiendas de campaña fue mínima. Derrocharon en vallas de cemento y en gastos de electricidad. Además, la incorporación de estas tiendas de campaña ha generado polémica y ha provocado un intenso debate en la sociedad sobre la prioridad que se le está dando a la seguridad en lugar de a los derechos humanos. Desde entonces, las autoridades han añadido más torres de seguridad, vallas eléctricas y tecnología de reconocimiento facial, lo que refleja claramente dónde están enfocando sus recursos y prioridades en términos de seguridad. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de equilibrar la seguridad con el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Número 10. Prisión de delfines negros en Rusia. Esta vez nos encontramos en Rusia, en la prisión más antigua del país. Es conocida por su encanto peculiar, ¿no te parece fascinante? La prisión lleva el nombre de una escultura de un delfín negro que se encuentra frente a la entrada principal. Además, esta prisión tiene una larga historia que se remonta a más de 250 años. Durante todo este tiempo, ha funcionado como lugar de encierro para los condenados a cadena perpetua y trabajos forzados, convirtiéndose en un destino temido por muchos. La prisión alberga a algunos de los delincuentes más peligrosos y despiadados que Rusia ha producido. Entre ellos se encuentran asesinos, condenados por crímenes contra menores, terroristas, asesinos en serie y caníbales. Según se informa, los prisioneros son recluidos en celdas aisladas equipadas con 3 puertas de acero. Sin embargo,
durante 90 minutos al día, se les permite salir de estas estructuras y realizar ejercicio dentro de una amplia jaula. Los reclusos están bajo constante vigilancia las 24 horas del día y se les exige permanecer fuera de sus literas desde que se levantan hasta que se acuestan. Incluso cuando llegan nuevos prisioneros, no se les permite descansar ni dormir durante el día. Además de estar esposados, también se les vendan los ojos cuando son trasladados al centro para evitar que conozcan las rutas o encuentren posibles oportunidades de escape. Número 9. Prisión Central de Hidarama, Ruanda. Si bien el hacinamiento ya era un problema en algunas de las prisiones más terribles que hemos examinado hasta ahora, este lugar le dejará totalmente estupefacto por la magnitud de la situación. La prisión central de Hitarama, en Ruanda, fue construida para albergar a un máximo de 600 reclusos, pero actualmente contiene entre 6 y 7.000 presos. La escasez de espacio es tan extrema que muchos reclusos se ven obligados a pasar la mayor parte de su tiempo de pie, ya que sencillamente no tienen otra opción. Además, los rumores sobre las pésimas condiciones en el interior de la prisión son abundantes y preocupantes. Hay incluso una historia por ahí de que los presos están tan desesperados que se sabe que se comen los cuerpos de los que han muerto en una pelea. Pero esta información carece de fundamento, así que haga de ello lo que quiera. Sin embargo, es importante reflexionar sobre las condiciones inhumanas en las que viven estos reclusos. La existencia cotidiana de estos presos es extremadamente difícil y desafiante. Muchas de estas personas padecen enfermedades y afecciones médicas sin recibir el tratamiento adecuado, lo que agrava aún más su sufrimiento. Además, son víctimas de terribles abusos, violencia y abandono, lo que empeora aún más su situación. Es evidente que el centro penitenciario no cumple con su objetivo de rehabilitación, sino que se convierte en un caldo de cultivo para la propagación de enfermedades y el aumento del sufrimiento de los presos. Número 8. La prisión de los cocoteros. Originalmente una prisión construida por los gobernantes coloniales franceses en Vietnam, luego se transformó en un campo de prisioneros de guerra durante la Guerra de Vietnam. Era una instalación enorme que albergaba regularmente a 32.000 prisioneros y en ocasiones hasta 40.000. Aquí se recluía a los soldados comunistas. La prisión estaba rodeada de intensas capas de alambre de espino, patrullas de guardias armados e incluso una patrulla naval en el borde marítimo de la prisión. Había muchos guardias en este campo y utilizaron toda la fuerza del ejército, la marina y la fuerza aérea para reprimir cualquier intento de sublevación o fuga. Las condiciones en el interior de la prisión eran horrendas. Las torturas y los castigos salvajes eran habituales. Algunas de las horribles torturas utilizadas incluían arrancar dientes, ser enterrado vivo, clavar alambres en la piel, clavar las manos y los pies y el uso de las llamadas jaulas de tigre. Estas jaulas de tigre eran celdas estrechas, oscuras y dolorosas en las que se retenía a los prisioneros durante meses. Rutinariamente eran arrastrados de estos lugares y golpeados, todo ello antes de ser devueltos a sufrir el dolor de la jaula y el tormento de los insectos, las ratas, los piojos y las enfermedades. Muchos prisioneros fueron abandonados allí para morir y muchos más quedaron con discapacidades de por vida. Como resultado de las condiciones actuales, la prisión es ahora una atracción turística. ¡Qué alegre! Los visitantes pueden hacerse fotos de mal gusto junto a los maniquíes que representan la brutal violencia de la prisión. ¡Qué divertido! Número 7. ADX Florencia, prisión de máxima seguridad, Estados Unidos. ADX Florence se construyó en 1994 al sur de Florence, Colorado. Es la prisión más segura de todo Estados Unidos y es una de las infames instituciones Supermax. Extendida a lo largo de 37 acres de terreno, esta prisión tiene una capacidad de 490 reclusos, y estos reclusos son generalmente los que se consideran demasiado peligrosos o de alto perfil para ser metidos en cualquier cárcel normal y corriente. El 95% de los presos de Florence han sido trasladados desde otras instalaciones. Debido a su comportamiento violento, las condiciones en este lugar son duras. Los reclusos están encerrados en solitario durante 23 horas al día
y cuando se les permite salir de sus celdas, es solo para pasar una hora en una celda más grande, que solo tiene una claraboya por ventana, de modo que no pueden ver dónde están. Las normas aquí son tan estrictas que, al menos durante los 3 primeros años de su encarcelamiento, los reclusos no pueden tener contacto entre sí en absoluto. No se reunirán en ningún lugar del recinto. Y con el tiempo, el llamado buen comportamiento les ganará el derecho a más tiempo al aire libre y posiblemente incluso un traslado a un lugar menos seguro. La idea del lugar parece ser mantener a los reclusos más o menos completamente aislados y bajo llave en una pequeña celda durante la mayor parte de su existencia. Al ser la penitenciaría más segura de todo el país, es de imaginar que hay algunos individuos muy conocidos que están alojados allí. Número 6. Prisión Estatal de San Quintín. Una de las prisiones más famosas de Estados Unidos es la de San Quintín, una enorme institución situada cerca de San Francisco, en California. Este notorio lugar de encarcelamiento alberga a asesinos en serie, jefes de cárteles de la droga y líderes de bandas. Es notorio por sus habitantes. El lugar es donde envían a lo peor de todos los criminales del país. También es el único centro penitenciario de California que lleva a cabo ejecuciones. En resumen, es un lugar bastante desagradable. Entre la larga lista de encarcelados, San Quintín ha contado con presos de la talla de Charles Manson, probablemente uno de los más infames de todos los reclusos. Richard Ramírez, alias el acechador nocturno, que aterrorizó California estuvo encarcelado allí durante 30 años, muriendo de causas naturales Sirhan Sirhan, que asesinó a Robert Kennedy en 1968 y muchos más de lo peor que la sociedad ha reunido jamás. Dado el tipo de personajes que viven allí, no debería sorprender que sea un lugar increíblemente violento y que se produzcan ataques regulares contra funcionarios y reclusos. Aunque oficialmente es la prisión del Corredor de la Muerte de California, no ha habido ejecuciones en San Quintín desde 2006. Y en 2019, el gobernador Gavin Newsom puso una moratoria a la pena de muerte en el estado de California, lo que detuvo efectivamente todas las ejecuciones previstas y futuras. Número 5. Penitenciaría de Carandiru, Brasil. Hay tantas prisiones en el mundo moderno que compiten por ser conocidas como las peores. Y aquí tenemos otra más para añadir a esa lista. En esta ocasión, nos encontramos en Brasil, específicamente en la penitenciaría de Carandiru. Esta prisión fue construida después de la implementación de un nuevo código penal en el sistema jurídico en 1890. A lo largo de las décadas siguientes, la prisión se convirtió en un caos total, caracterizada por una superpoblación incontrolable. En su punto más crítico, llegó a albergar a 8.000 presos y contaba con 1.000 funcionarios de prisiones. Sin embargo, el control de la prisión estaba completamente en manos de los reclusos, quienes dirigían todo a su antojo. Las bandas delictivas dominaban completamente el lugar, generando un ambiente de peligro constante y violencia desenfrenada. Las enfermedades y las lesiones estaban por todas partes y casi no había disposiciones para la atención médica. La mayoría de los reclusos estaban desnutridos y también padecían el VIH, junto con muchas otras enfermedades transmisibles. El personal médico estaba demasiado asustado para entrar siquiera en las instalaciones, todo por miedo a la espantosa violencia y al peligro que les esperaría dentro. Así que los internos simplemente sufrían y morían. En 1992 estallaría un motín masivo y la prisión ya no pudo manejar la situación. Así que se enviaría a la policía militar. Acabaron matando a 111 presos, muchos de los cuales serían ejecutados después de haberse rendido. Esto provocaría un enorme escándalo que finalmente condujo al cierre y demolición del lugar en 2002. Número 4. Prisión de la Sante, Francia. La prisión de la Sante es ampliamente conocida por su infame reputación en toda Francia. Es considerada una de las prisiones más notorias del país. Este complejo penitenciario cuenta con pabellones exclusivos para VIP, así como una zona de máxima seguridad. Y lo más sorprendente es su ubicación privilegiada, justo en el corazón de París. A lo largo de los siglos ha existido una prisión en este mismo lugar, siendo testigo de innumerables historias y eventos. En diferentes momentos de la historia,
La Sante ha sido objeto de críticas debido a las malas condiciones en las que se encontraban los reclusos. Además, esta prisión ha sido mencionada en diversas obras literarias, destacando especialmente en las historias del famoso personaje de Arsène Lupin, creado por Maurice Leblanc. Es posible que haya pronunciado incorrectamente el nombre. Acabarán siendo enviados al ala VIP de la Sante, esa llamada zona especial que mantiene a estos reclusos separados del resto de la chusma. La otra cosa por la que era conocida esta prisión era por celebrar ejecuciones en su patio. La última se llevó a cabo mediante guillotina en 1972, y tras esta, la pena de muerte acabaría por abolirse, y no rodarían más cabezas por las calles de París. La prisión siguió adelante, y las condiciones parecieron incluso empeorar y empeorar durante bastante tiempo, hasta que finalmente, en el año 2000, el médico jefe de la prisión escribiría un informe denunciando la mala calidad e impulsando al gobierno a realizar una intervención. Todo el lugar se cerraría por reformas en 2014. Número 3. Campo 1391. La prisión no tan secreta de Israel es reconocida por su reputación extremadamente terrible y por su continua violación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Aunque el campo 1391 no existe oficialmente, esta omisión deliberada por parte de las autoridades sugiere que están ocultando sus acciones atroces. La falta de información sobre las personas detenidas en esta instalación y los motivos de su detención, así como la negación del gobierno israelí de su existencia, solo alimentan las dudas y la incertidumbre. Los prisioneros que se encuentran en esta prisión desconocen totalmente su ubicación y nadie se los revelará jamás. Además, aquellos que están detenidos en el llamado Guantánamo israelí son sometidos a la privación sensorial, ya que se les vendan los ojos y se les mantienen en celdas completamente oscuras. Este tipo de privación sensorial extrema, conocida como aislamiento sensorial, es considerada ampliamente como una forma de tortura inhumana e inaceptable que viola los derechos fundamentales de los seres humanos. Durante estos procedimientos brutales de interrogatorio, se somete a las personas a condiciones extremas que les causan sufrimiento físico y psicológico. Además, es alarmante que no se permita ninguna visita, ni siquiera por parte de organismos internacionales como la Cruz Roja, lo cual agrava aún más la situación. Número 2. Prisión Estatal de Pelican Bay, California. La prisión estatal de Pelican Bay es un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Crescent City, California. Fue establecida en 1989 y es ampliamente reconocida por albergar a reclusos considerados peligrosos y de alto perfil. Además de contar con unidades especializadas como la de seguridad y segregación administrativa, la prisión se encarga de custodiar a aquellos reclusos que representan una amenaza o que han cometido infracciones graves. Por ejemplo, la unidad de alojamiento de seguridad ha adquirido notoriedad debido a su estricta política de segregación de reclusos que pertenecen a bandas criminales y ha sido objeto de críticas debido a los prolongados periodos de aislamiento a los que se someten a los reclusos en dicha unidad. En los últimos años, se han realizado cambios en la política penitenciaria para reducir el uso del aislamiento prolongado y ofrecer más oportunidades de rehabilitación e interacción social a los reclusos. La prisión estatal de Pelican Bay proporciona programas de educación, formación profesional, tratamiento de abuso de sustancias y servicios de salud mental a los reclusos. Estos programas abordan los factores que contribuyen al comportamiento delictivo y ayudan a los reclusos a reintegrarse en la sociedad. Aunque Pelican Bay es conocida por su seguridad, ha enfrentado desafíos legales y críticas en relación al trato de los reclusos y las condiciones de reclusión. Se han realizado esfuerzos para mejorar las condiciones y promover un trato humano sin comprometer la seguridad, pero su efectividad es motivo de debate. Número 1. Campo 22, Corea del Norte. Aunque es difícil saber realmente lo que ocurre dentro de las fronteras de Corea del Norte, se sabe que este país tan hermético y misterioso tiene algunos problemas graves con las violaciones de los derechos humanos. Esa es una de las cosas que tiene permanecer tan cerrado y al margen de la comunidad internacional. Corea del Norte se caracteriza por ignorar las normas de otros países,
lo que le ha dado una reputación de ser una amenaza para el mundo occidental. Además, existe un riesgo interno significativo, ya que se estima que el país cuenta con una extensa red de campos de prisioneros que albergan a hasta 200.000 presos. Estos campos son similares a los campos de concentración y se cree que violan las leyes internacionales de derechos humanos. La información sobre los campos es limitada y es poco probable que Pyongyang permita una inspección de las Naciones Unidas, por lo que es probable que las condiciones continúen. Según informes de sobrevivientes, aproximadamente una cuarta parte de los internos mueren cada año. Los internos solo reciben gachas de harina de maíz y col como alimento, lo que lleva a muchos a comer ratas e insectos para sobrevivir. Se les obliga a trabajar en condiciones extremas y muchos han perdido dedos de las manos y los pies por congelación. El terror y la tortura son comunes, y cualquier intento de escape resulta en una ejecución. Se cree que el gobierno norcoreano utiliza el miedo a estos campos de prisioneros para mantener el control sobre su pueblo. Aunque niegan su existencia, los campos han sido identificados en imágenes de satélite y parece que su número está aumentando. Gracias por vernos. Hasta la próxima.